Vida Nueva para el Mundo tiene el gusto de informarte que reabriremos nuestras puertas para recibirte de nuevo en casa. Ten la seguridad que nuestros auditorios están acondicionados bajo las regulaciones oficiales de nuestro... Qué gusto nuevamente estar con ustedes, conectados a través de estos medios que Dios nos ha permitido para darle continuidad al estudio de la Palabra de Dios. Y hoy continuamos con nuestro estudio de matrimonios, estudio para matrimonios. Esta etapa, este tiempo en el que dedicamos para escudriñar la Escritura y extraer valores que nos permiten a cada uno de nosotros que estamos en esta relación, pues nos da la oportunidad de conocer cada vez más a nuestro Señor y conocer lo que Él quiere de nuestras vidas. Es muy importante que nosotros podamos vislumbrar que Dios quiere que seamos un testimonio de su poder, un testimonio de su amor, de su misericordia, de todo lo que Él es, podamos nosotros aplicarlo aquí en la tierra a través de todas las cosas y todas las vivencias y todas las experiencias, incluyendo nuestras relaciones en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra vecindad, en nuestros vecindarios, en nuestro país. En todas las cosas nosotros tenemos esta oportunidad. Y el día de hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo Dios se glorifica a través del matrimonio de sus hijos? Cuando un hombre y una mujer se comprometen entre sí por el resto de sus vidas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el matrimonio provoca este reflejo de la gloria de Dios? Bueno, pues porque Él hizo exactamente esto con cada uno de nosotros. A través de la redención perfecta de la obra de Cristo Jesús, a través de esta encarnación de Cristo aquí en la tierra, que hizo que su justicia fuera a través de la fe imputada a cada uno de nosotros, esta santidad con la que ahora somos revestidos en Él por el Espíritu Santo, nos provoca una relación con Él totalmente permanente. Esto lo hizo Dios. Dios provocó que ahora nada, dice Romanos capítulo 8, nos separara de su amor. Y esta es la perspectiva cristiana del matrimonio. Por eso cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, ¿qué dijo Él? ¿Qué respondió? ¿Recuerdan cómo fue al principio? ¿Cómo se diseñaron todas las cosas? ¿Cómo hizo Dios todo? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y añadió algo más. Por tanto, lo que Dios unió, ¿quién lo unió? Dios, ahí lo está afirmando Cristo, no lo separe el hombre. Y esta unión permanente, por eso es tan importante que nosotros en el estudio de la salvación podamos llegar a afirmar, esto es bien importante en la vida cristiana. Cualquier persona, cuando nosotros analizamos a profundidad lo que la Escritura nos enseña acerca de su salvación, de la forma en que nos ha entregado la reconciliación con Él, nos ha salvado de nuestra consecuencia, nos ha rescatado de la consecuencia de nuestra condenación, no es algo que se pueda perder porque es provisto por Él, es determinado por Él desde antes de la fundación del mundo. Él hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos recibirla y quien lo hace permanente es Él mismo. El entendimiento de esto, dice Efesios capítulo 6, es como un casco que nos es revestido en nuestro físico, hablando físicamente. Espiritualmente es como un casco también en el que los dardos del enemigo, ¿hacia dónde se dirigirían? ¿Qué cubre este casco? Nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que entender la permanencia del regalo de Dios en la fe y en la salvación. Es algo que provoca esto que el Señor dice, que nada nos podrá separar de su amor. Entonces, si nosotros estamos reflejando esa misma relación entre Cristo y su iglesia, pues esa misma relación tiene que tener esa perspectiva humanamente hablando para siempre. Por eso nosotros debemos de tener esta perspectiva también, que nosotros veamos que
dentro de el matrimonio tengamos que hacer todo lo necesario, cambiar nuestra forma de pensar para que sepamos que el matrimonio, ¿verdad?, es una manifestación de amor disfrutable. Esto es lo que hemos estado hablando en los últimos estudios. Deleitosa en todos los sentidos. Nuestro espíritu se goza cuando nosotros tenemos esta perspectiva de cómo Dios se glorifica a través de esta relación. Nuestra alma, nuestras emociones, nuestro intelecto es satisfecho, nuestras emociones se generan de gozo, de alegría, de paz. Cuando nosotros estamos, he escuchado muchos matrimonios que están constantemente en deterioro, en pelea, en conflicto, en pleito, en situaciones adversas entre ellos. ¿Y qué es lo que muchos de ellos lo que me dicen es, yo lo único que quiero es tener paz? Y muchos de ellos han caído en el engaño de decir, bueno, pues para tener esa paz mejor abandono el matrimonio, y han creído que es la solución equivocadamente. Amar con el objetivo es la definición que Dios nos da. Amar para satisfacer es el principio que provoca el mayor placer para quien se sacrifica, para quien da. Él dice, yo renuncio a mí mismo, no me importa, por amor a mi esposa, por amor a mi esposo. Y esto, por supuesto, impacta el corazón de quien percibe ese amor. Impacta el corazón de quien lo recibe y lo puede testificar. Entonces, en otras palabras, el esposo que ama a la esposa sacrificialmente, como dice Efesios 5:25, como Cristo lo hizo, esto implica, ¿verdad?, necesariamente que un esposo tenga que ser abastecido por el Señor. Él no puede hacerlo en sí mismo, él no puede hacerlo con un esfuerzo personal. El mundo está lleno de esos intentos y vemos el fracaso comunitario, el fracaso social. En todo vemos que el hombre por sí mismo no puede lograrlo. Tiene que ser abastecido por el Señor, tiene que ser abastecido en su corazón, y eso es la única forma en que tendrá a una hija de Dios de igualmente abastecida. Y entonces podrá tener una persona contenta, en contentamiento, complacida. Y lo impresionante es que ahí es donde se encontrará el esposo. En este caso puede ser la esposa también, ¿verdad?, necesariamente, porque es un círculo virtuoso del que hemos hablado con anterioridad también. Vamos a encontrar el mayor placer. El mayor placer no se encuentra, es lo que nos trata de convencer el Señor. El mayor placer no se encuentra en el buscar nuestro propio placer prioritariamente. El mayor placer se encuentra en buscar el placer, la satisfacción, el deleite prioritariamente de la persona amada. Esto es lo que hizo Dios con nosotros. Él nos amó a nosotros primero, y entonces la respuesta de nosotros fue amor hacia Él, dice Primera de Juan. Entonces ahí es donde es más bienaventurado dar que recibir, dijo también Cristo. En Hechos capítulo 20 está registradas esas palabras de Cristo. Y entonces los hijos de Dios, cuando estamos dispuestos a esto, a formar parte de esto que solamente puede ser algo que viene de parte de Dios, un entendimiento de Dios, una renunciación a nuestro egocentrismo, ahí es donde vamos a obtener la mayor paz y seguridad. Ahora, Dios nos enseña, Dios nos da mandamientos, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, donde hemos estado estudiando acerca de las relaciones matrimoniales, las relaciones conyugales, las relaciones físicas, específicamente las relaciones sexuales. Y vemos que hay muchas partes en la Biblia donde Dios nos da mandamientos imperativos. No nos está preguntando, no nos está sugiriendo, ¿sabes qué? Sería bueno que hicieras esto. No, nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Vimos la ocasión pasada, las últimas dos clases, acerca de la bendición que hay en las relaciones físicas en una pareja. Como este tiempo de intimidad es algo que Dios diseñó para que lo disfrutemos. Y dentro del diseño de Dios, número uno, que es dentro del ámbito matrimonial, en que no le demos tampoco demasiado peso, es bueno aclararlo, que no estamos hablando, ¿verdad?, que la relación sexual es lo más importante en una relación matrimonial. No, es una parte importante, es un grande deleite.
¿verdad? Nosotros vemos en lo físico que encontramos un grande deleite cuando nos alimentamos, cuando comemos, cuando disfrutamos de una bebida. De igual manera en las relaciones físicas, y el deleite que nos es permitido es dentro del matrimonio. Pero aún dentro del matrimonio tiene que tener un límite. Tampoco estamos hablando de que sea lo único que tengamos, porque eso se puede convertir también en una idolatría. Pensar que solo en la relación física o exclusivamente en la relación física o en la relación sexual vamos a encontrar el único deleite matrimonial es un error también. Y entonces Dios nos enseña que nosotros cuando nos casamos, no tan solo estamos firmando un acta matrimonial ante un juez civil, que esto es lo que en nuestro país determina un matrimonio. No tan solo le estoy diciendo a alguien, sabes que quiero estar contigo por toda la eternidad, sino también en ese momento, es lo que hemos estudiado, cuando el Señor nos dice que el cuerpo de la esposa ya no le pertenece a la esposa, sino es del esposo, y el del esposo es de la esposa, estamos haciendo ese acuerdo, ese pacto implica eso. Ahora ya mi cuerpo no me pertenece, te pertenece a ti. Y repito, estas palabras son imperativos de Dios. La enseñanza de la Biblia dice y dictamina eso. Ya no serán más dos, sino serán uno, ¿verdad? Y serán un solo cuerpo. Está hablando de esta unidad física también que se implica ahí en la relación sexual. Pero el Señor no nos está diciendo, y así lo haces y ora y te aguantas, y si te gusta y si no, como si fuera Dios un gendarme, ¿verdad? Que nos está obligando a hacer todas las cosas de una forma caprichosa, en donde Él como se le antoja y ahora lo hace, ¿verdad? Para sentirse Él bien. No, el Señor, recordemos, es un Dios que cuando le dijo a Moisés, ¿verdad? Y Él le preguntaba a Moisés ahí en el Éxodo, le preguntaba, bueno, y yo voy a ir a darles este mensaje a Israel para que Dios quería libertad a su pueblo. Y Él dice, pero ¿quién eres? ¿Quién le digo que de parte de quién voy? Y Dios le dice, yo soy. Diles que vas de parte de yo soy. Implicaba eso, yo soy el que soy, implica el que es autosuficiente, el que existe por sí mismo. Y Él mismo que abastece toda la creación a través de su misericordia. Esto significa que Él se goza de abastecernos satisfactoriamente, se goza también junto con nosotros cuando somos satisfechos en Él y nos alegramos. Y Él al mismo tiempo se alegra, lo vimos, ¿verdad?, en Jeremías, de bendecir a sus amados. Y entonces Él nos enseña a hacer exactamente lo mismo. Nos enseña a disfrutar amando. Este es el tema del día de hoy. Disfrutar amando. Dios quiere que nosotros llevemos nuestra mente, nuestro concepto de amor a ese punto, a que amar es algo totalmente para disfrutarse, aun cuando eso pueda implicar sacrificio, aun cuando eso pueda implicar dolor, en la esperanza que nos da Dios es que en todo va a haber algún bien que será provisto por Él mismo. 1 Corintios 7:10, más adelante de lo que vimos la ocasión pasada, el apóstol Pablo sigue refiriéndose a esta relación que glorifica a Dios, que refleja la relación que Dios quiere tener con su iglesia por toda la eternidad. 1 Corintios 7:10 dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Perdón, comencé a leer 1 Corintios 7:33, me brinqué ahí, ¿verdad? Quiero leer estos dos versículos. Leí el versículo 10 y 11 y ahora el 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Es muy importante que nosotros podamos asentar todo este conocimiento porque tenemos una lluvia, una tormenta terrible de información sobre nosotros que se ha dado a lo largo de nuestras vidas. Llevamos ya muchas décadas en donde la filosofía social actual, es decir, lo que la sociedad nos está imponiendo, la forma de pensamiento que nos está siendo impuesta por esta sociedad, las decisiones que todas las personas alrededor de nosotros están tomando en tu trabajo, en tu escuela, tu familia, los familiares, por todos lados. Dicen a las estadísticas que el 70% de las personas que se están casando al día de hoy se están divorciando. Bueno, toda esta influencia nos está enseñando, nos está mostrando un valor intrínseco, es decir, se le está dando un alto valor al divorcio. La gente tiene muchas excusas, tiene muchas razones para divorciarse. Lo ven bien. Lo ven como una buena alternativa. Si no funciona, pues te divorcias. Son los consejos que oímos. Está atestada nuestra vida de este tipo de pensamientos, a tal grado que muchos cristianos al día de hoy siguen tomando esa decisión, separándose, alejándose de sus casas, de sus matrimonios, de su relación familiar, yéndose, abandonando muchos padres o muchas madres, el hogar, la familia. Y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no se ha destruido el matrimonio aceptando toda esa filosofía egocéntrica del mundo. No existe. Mira, de verdad analiza las cosas con detenimiento, con frialdad, y no existe una razón de mayor profundidad en una persona que abandona su hogar, que no esté centrada, basada en el egocentrismo. En la destrucción de las familias, la destrucción de los matrimonios está totalmente en la razón pecaminosa del hombre. Y escuchas los argumentos y no son otra cosa. Es que yo merezco ser feliz. Es que yo no merezco esto. Y ciertamente tenemos que analizar con detenimiento las razones de los problemas que hay en las casas, pero tengamos mucho cuidado porque hacerlo de forma superficial nos va a llevar a argumentos de igual manera solamente superficiales y que solamente también están acarreando mayores conflictos. Hogares destruidos, familias disfuncionales están provocando muchachos disfuncionales. No queremos ver nuestra realidad social, pero ¿por qué se están incrementando no tan solo las personas, sino los porcentajes de personas? Es decir, cada vez hay más adictos en relación a las personas que existimos en el mundo. Hay más drogadicción, hay más alcoholismo, hay más pornografía, hay más asesinatos, hay más robos. Todo se está deteriorando. Pero queremos cerrarnos de ojos y no ver la realidad de lo que está sucediendo. Por supuesto que si nosotros desintegramos el alma, el corazón, la esencia, el fundamento de la sociedad en sí misma va a terminar deteriorada, destruida, y es lo que estamos viendo. Esta solución falsa del divorcio convence con un argumento que ciertamente alivia, pero de forma limitada. Trae un alivio, decir, ¿sabes qué? Estamos con muchos problemas y ya me siento mejor. Claro, es como tener cáncer, un dolor de cáncer y te tomas un analgésico, se te calma el dolor, pero el problema no está solucionado. Y se va a seguir llevando en la vida, se va a seguir y tarde o temprano las consecuencias van a ser terribles. La peor consecuencia siempre va a ser el infierno. Una persona que sin Cristo, en eso va a acabar. Una persona que no tenga fe en la obra de Cristo Jesús, ese es su destino, mi querido amigo, amiga que estás oyendo y que tal vez es la primera vez, o tal vez has oído estudios como estos, pero no has tomado la decisión de entregar completamente tu vida a Cristo. Este es el día en que el Señor te está haciendo esta invitación a través de tu servidor, pero las palabras vienen de su palabra, de su pensamiento. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, mas Dios
Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Aquí está el regalo de Dios para tu vida, para que tú puedas tener un encuentro con Él. Pero no creamos que nosotros podemos solucionar nuestra vida. No hay ninguna sola cosa que nosotros podamos hacer para merecer el cielo. Esto es por gracia. Repito, un regalo de Dios. Entonces, muchas personas en estos engaños que no pueden comprender la palabra de Dios, pues van a terminar en esta condición, en el infierno. Pero no podemos esperar que una persona que no tenga como sumo valor la palabra de Dios y tenga la capacidad de entenderla, entonces pueda comprender de lo que estamos hablando. Pero si tú el día de hoy eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, si tú realmente has nacido de nuevo y entiendes lo que la Biblia enseña, entonces no te dejes engañar por esas mentiras. Ciertamente parece ser que la separación en un matrimonio detiene el sufrimiento, con esa esperanza de la alegría y la tranquilidad, de ese deseo de ya no tener problemas, pero el Señor quiere que nosotros comprendamos que ese no es el objetivo al que Dios quiere llegar, a un simple alivio, a una tranquilidad pasajera. Si tú no eres obediente a Dios y quieres tomar tus propias determinaciones, ya lo he dicho antes, hay un paréntesis aquí, hay una consideración en la que Dios sí establece algunas causales de divorcio y las cuales el divorcio, te lo digo categóricamente, nunca va a ser una buena solución. El divorcio siempre va a traer un deterioro. No es el diseño de Dios, no es lo que Dios puso de principio para que nosotros pudiéramos vivir. El divorcio no es una real solución, es un paliativo, es algo que mejora, ¿verdad?, en circunstancias donde hay demasiado pecado. Pero si los dos miembros del matrimonio son cristianos, no se engañen. O no eres cristiano, como ya lo dije hace un momento, o de plano estás ciego. Estás tan endurecido de tu corazón, el pecado ya es un efecto tan duro que eso ya sería una cuestión de dudar de que realmente hayas nacido de nuevo. Pero bueno, pues la Biblia puede hablar de ciertas circunstancias de personas así. Entonces puede haber tal endurecimiento en tu corazón que estás dando una solución que no es la de Dios. Porque categóricamente Dios lo acaba de decir, lo acabamos de leer, los que están unidos en matrimonio, el Señor te está mandando, mujer, no te separes de tu marido. Y marido, ¿verdad?, no abandones a tu mujer. Deja de estar coqueteando con pensamientos que no vienen de Dios. Esos son pensamientos que están basados en soluciones carnales de personas que no conocen a Dios, porque la palabra de Dios es muy clara al respecto. Y Dios quiere que nosotros podamos ser sus hijos y como hijos experimentemos su poder a tal grado que podamos darnos cuenta que su palabra es verdad. Porque ese alivio momentáneo que puede traer una separación y no el verdadero arrepentimiento del pecado, no es a donde Dios quiere llegarte. Dios te quiere llevar a algo mucho más alto, más sublime, algo que viene de parte de Él. Ese alivio es completamente distinto al verdadero gozo y la verdadera paz y la verdadera satisfacción que ofrece Dios a través de su palabra en el entendimiento de cómo diseñó Él todas las cosas. En Romanos capítulo 15, versículo 1, yo quisiera que te lleves esta palabra el día de hoy en tu corazón, que la repases, que la veas y que puedas darte cuenta a dónde Dios te quiere llevar, aun cuando estés viviendo una situación complicada y difícil en tu vida y en tu vida matrimonial. Romanos 15:1 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Fíjate que este Dios, como ya mencioné al principio, este Dios que es autosatisfecho, Él no necesita absolutamente nada más para ser mejor. Nos está enseñando a vivir satisfactoriamente. Dios quiere que lleguemos a ese nivel de cómo Él está en esa condición en donde ya nada puede ser mejor. Y esa satisfacción que Dios nos está queriendo a que llevemos, lo vemos en el ejemplo de Cristo. Es decir, el camino, a final de cuentas, para poder experimentar eso para nosotros, una vez que el pecado contaminó nuestras vidas, no es a través de buscar eso ipso facto. Es decir, yo quiero ser feliz y no me importa lo que cueste, ahorita quiero ser feliz. Esa es la actitud de pecado, de egocentrismo, que nos hace caprichosos y berrinchudos. Y yo quiero ser feliz ahorita y no me importa. Y si eso implica que se largue, que se largue. Y si esto implica que yo me largue, me largo. Desobedeciendo completamente al precepto divino. Dios nos está enseñando aquí, mira, ¿qué hizo que nosotros tuviéramos acceso a esa satisfacción, a ese lugar donde ya no va a haber dolor, donde van, pues que Cristo fue vituperado? O sea, llegar a ese nivel de satisfacción en donde todo va a ser maravilloso y puede implicar sufrimiento. Y eso es a lo que nosotros nos negamos todo el tiempo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, nuevamente el Señor nos habla acerca de lo mismo que sucedió en Cristo. Y por eso nos dice a nosotros, mira, ya no pongas tus ojos en un matrimonio terrenal, ya no pongas tus ojos en tal persona que crees que es admirable, mucho menos no pongas tus ojos en los actores de Hollywood, en los músicos, en los cantantes, en el glamour del mundo, en la vanidad de este mundo. No pongas tus ojos en eso, porque todo eso es vano y pasajero y ni siquiera es real. Hombre, estas personas que se paran atrás de una cámara, de un escenario, que están tocando y parece y todos, ¡ay! Y tú dices, ¡ay, yo quiero estar ahí! ¡Ay, ay! ¿Y qué es eso? O sea, les dura por un momento, se meten en algo y tienen euforia. Están calculado que la euforia que le provoca la cocaína dura 5 minutos, si acaso, y ese clímax y ya se acabó. La euforia que provoca ahí un concierto, ay, ¿cuánto te dura? 1 hora, cuando mucho, si es que te va bien y estás de buenas, ¿verdad? En un buen momento y ya se acabó. No, eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas como sus hijos. Dice Hebreos 12:2, ¿en dónde tenemos que poner nuestra atención? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El galardón es glorioso, porque viene del agrado del Dios único, del Dios que ha prometido que así será. Fíjate lo que sucedió en Cristo. Fue a la cruz. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a que lo criticaran hombres? ¿Qué fue lo que lo llevó a que una cruz que fue sacada de un árbol que él mismo creó y ahí dar su vida? Dice aquí que había un gozo. Él soportó eso. ¿Por qué? ¿Por qué soportó ese vituperio que él con un chasquido de dedos hubiera detenido completamente eso? Porque percibió cosas importantes, vio más allá, vio a futuro. ¿Qué vio? Que el Padre iba a ser glorificado en su obediencia. ¿Qué vio? Que nosotros, que ahora nos llama hermanos, fuéramos salvados. ¿Qué vio? Que Él iba a estar sentado, dice aquí, a la diestra del trono de Dios, ocupando un lugar de autoridad. Entonces, no tenemos nosotros que estar esperando y buscando y diciendo, yo merezco, yo merezco esto y ay no, es que ¿cómo voy a soportar? Ya no voy a soportar yo tengo que agradarme a mí mismo, es lo más importante, ahí voy a desechar a las personas que, no, ten cuidado.
Si Dios nos mete en circunstancias específicas, tiene una razón, que nosotros aprendamos a depender de Él. Dentro del matrimonio esta es la perspectiva, y por eso ahí dice en el versículo 10, estás unido en matrimonio, no te separes. Si te separas, ¿verdad? Te vas a tener que quedar sin casarse. Y algunos dicen, sí, prefiero. No, mejor reconcíliate. O sea, tienes que permanecer y permanecer con el compromiso a pesar de la adversidad. Permanecer o inclusive si ahorita estás en una... reconcíliate. ¿Por qué? Porque eso es lo que refleja la fidelidad de Dios. A eso fuimos llamados. Mira, Dios teniendo el 100% de derecho de desecharnos, permanece amándonos. Te lo digo otra vez. Dios, que es perfecto, que no ha hecho absolutamente nunca nada malo, al contrario, ha mostrado su gracia en Cristo, en el que Él no merecía ningún mal, no merecía ningún sufrimiento, vino a sufrir para mostrarnos su amor, y Él nos está diciendo, ¿sabes qué? No te he desechado, sigo permaneciendo, y aun cuando ya eres mi hijo, aun cuando ya eres mi hija, me sigues fallando, y sigo sin desecharte, porque la obra de Cristo fue perfecta. Entonces, ¿qué estamos? Fíjate nada más, cuando nosotros estamos diciendo, no, yo quiero agradarme a mí mismo, no, estamos implícitamente diciendo, yo soy más justo que Dios, y no lo somos, ni somos más valiosos que Dios, ni más merecedores que Dios. Y entonces, abre tus ojos, porque al final de cuentas, Dios no te está diciendo, quiero que sufras y te permanezcas sufriendo y por toda la eternidad vas a estar sufriendo. No, de eso nos rescató Cristo. Dios lo que nos está diciendo es que mira, aquí está la puerta al verdadero camino a la satisfacción a través de la renunciación perfecta. Eso fue lo que hizo Cristo. Y más adelante leía yo al principio 1 Corintios 7:33 y entonces nos armamos de este pensamiento. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Te das cuenta? Lo contrario que leíamos en Romanos 15. Siguiendo el ejemplo de Cristo, yo no voy a buscar agradarme a mí mismo como prioridad. Y entonces, ¿qué me encarga el Señor? Si yo estoy casado, y aquí, si Dios me pide que esté aquí, ¿verdad? Y hace un contraste Pablo aquí. Antes, cuando estaba soltero, bueno, pues podías buscar eso. Pero ahora como casado tienes la oportunidad de mostrar en Dios que esto es posible específicamente con alguien. ¿Con quién? Con tu esposa. De cómo agradar a su mujer. Entonces vemos en el matrimonio que tiene otras prioridades que la soltería aquí en la tierra. En la tierra con una satisfacción, camino a esa satisfacción única. Dice el versículo 34, ahí mismo de 1 Corintios 7. Hay asimismo diferencia entre la casa de la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Aquí la palabra mundo, permítame hacer la aclaración, nos está refiriendo a la influencia que nos lleva a nosotros a pecar, a toda la filosofía que nos invita a pecar, como primera de Juan capítulo 2 se utiliza la palabra mundo, o como Santiago lo dice, de hacernos amigos del mundo, ¿no? Aquí está hablando de las cosas terrenales, de las cosas de aquí en la tierra, ¿sí? No está hablando de algo pecaminoso, sino algo terrenal nada más. Y esto terrenal, hablando terrenalmente, mientras estamos aquí en la carne, tenemos un objetivo como casados, cómo agradar a su marido. Dios no pide, repito, un sufrimiento permanente, sino el entendimiento de lo que el amor y la gracia de Dios es, cómo la hemos recibido y ahora cómo Dios quiere que nosotros también la demos. Si a ti te parece extremo lo que Dios te está pidiendo al amar a una esposa con la cual has tenido muchos conflictos, así a ti te parece demasiado, yo quiero invitarte para que leas el libro de Oseas. Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Oseas fue enviado para experimentar la infidelidad. ¿Y cuál fue el objetivo? Que él pudiera vivir esto y darse cuenta que en su experiencia pueda vivir
y experimentar lo que Dios experimentaba con Israel, para enviar un mensaje verdadero de arrepentimiento, mostrando el amor y la gracia de Dios a su pueblo. Yo estoy seguro que hay muchas personas que en este momento puedan estar diciendo, uy, pero eso es demasiado duro. ¿Cómo puede ser? No estoy de acuerdo. Yo siempre puse en mi mente que yo aguantaría cualquier cosa menos una infidelidad en el matrimonio. ¿Y tú qué crees que hizo Dios o que ha hecho Dios con nuestras vidas, con tu vida? Si ese es tu pensamiento, ¿qué crees que hizo Dios con tu vida? ¿Tú le fuiste fiel a Dios siempre? Hombre, todos le fuimos infiel. Él siempre permanece fiel. Él no se equivocó con nada y nosotros somos los que hemos sido infieles de diferentes maneras. Aún, repito, cuando ya hemos nacido de nuevo, nosotros hemos vuelto a cometer pecado. Pero nos volvemos exigentes cuando no entendemos ese amor y esa gracia recibida. Es ese egocentrismo lo que nos hace sentirnos como merecedores. El momento en que yo me siento merecedor de algo, no he entendido la gracia de Dios, porque la gracia significa exactamente lo contrario. Yo no he hecho absolutamente nada para merecerlo. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender eso, saber cómo llegamos a Él, porque cuando nosotros sabemos cómo llegamos a Él, entonces podremos vivir como Él vivió aquí en la tierra. Dice, andad, dice por eso la exhortación de Pablo, andar como Él anduvo. Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese deleite de amar, aun cuando la respuesta no sea favorable de parte del otro. Y el día de hoy quiero, en continuidad con lo que hemos estado hablando, entendiendo este disfrutar, este poder vivir en el disfrutar amando, quiero dar algunos consejos prácticos para que no se apague esa dulzura del matrimonio que es tan común que se haya apagado por los ajetreos de la vida, por el trabajo, la familia, el ministerio. Estamos viviendo con agendas saturadas, con una sobrevaluación del entretenimiento, donde se nos comienzan a extraviar los valores, las cosas que realmente valen la pena. Hemos dejado de alimentar muchas áreas en nuestra relación matrimonial, en las áreas principalmente emocionales de nuestro corazón, y esto ha provocado en muchos de nosotros una separación que nos hace perder ese deleite, esa dulzura matrimonial con la que Dios creó esta relación y que refleja, repito, nuestra relación con Él. Tenemos nosotros que conocer esto por la gracia de Dios. La seguridad del amor matrimonial solo se va a sostener cuando nosotros vayamos cumpliendo las tareas que se nos han sido encargadas. Necesitamos revalorar, necesitamos reagendar y en algunas ocasiones necesitamos aprender también a decir no. Retomar acciones prácticas que aviven el fuego de este amor matrimonial. Siempre en estos estudios he procurado leerles algunas frases que han sido de impacto para mi corazón. Y hoy quiero leerles una de una hermana, Stacy Roach se llama. Dice así, Stacy Roach: así como Cristo se deleita en su novia, nosotros hemos de deleitarnos en el don de nuestro cónyuge. La inversión de tiempo y atención en nuestro propio matrimonio produce un mayor retorno de amor que se desborda. Todos nosotros somos bendecidos en el hogar cuando decidimos mostrar amor cariñoso y tierno. Un amor en el cual invertimos. Pero tiene que comenzar, como ya lo vimos en anterioridad, y quiero leerlo nuevamente el día de hoy, como dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente para el punto que estamos hablando. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe
el favor del Señor. Entonces tenemos que comenzar con eso. Yo voy a apreciar, tengo que apreciar a mi esposo, tengo que apreciar a mi esposa, como dice aquí, como un regalo precioso del cielo. Y ese es el comienzo al regreso a esta perspectiva, a estas acciones prácticas. Si yo no veo como a mi esposa, a mi esposo como un tesoro, a mi esposa como algo tremendamente valioso, algo que viene, ¿verdad? Porque hasta que yo vea eso, yo tenga eso como un valor verdadero en mi corazón, en mi mente, entonces voy a tener la intencionalidad que se requiere a estas intenciones, ¿verdad? Que requieren estas acciones que muestren amor. ¿Cómo avivamos este corazón? Con cuestiones muy prácticas. Primero tiene que haber arrepentimiento de lo que hablamos. Yo tengo que desechar todo lo que el mundo me está imponiendo, desechar todo eso. No puedo ver al divorcio como una opción. Muchas veces cuando van a matrimonios, a consejería, yo les pido un favor. Una de las cosas, las primeras reglas que les coloco para poder continuar con una administración matrimonial, les digo, lo primero que tenemos que hacer es sacar de nuestro lenguaje la palabra divorcio, la palabra separación. Tenemos que dejar eso a un lado. Si tú sigues pensando que esa es una buena opción, no hay nada que hacer. Porque tú crees que el mundo, el diablo y tú mismo son más sabios que Dios. Entonces no hay nada que hacer. Cambia ese pensamiento. Número 2, Dios dice que tu esposo o tu esposa son un tesoro. Y si tú tienes esos valores, bueno, entonces vamos a comenzar a poner en práctica lo que se necesita. Y si no lo sabías o no lo habías hecho antes, es un buen momento para aprender. Si tenemos algunos vicios ahora, ¿verdad? Este es el momento en el que podemos avivar el corazón de nuestro amado, de nuestra amada, mostrándole amor con acciones muy claras y muy precisas. Filipenses capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo habla acerca de una persona muy estimada y se refiere a él de esta manera: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué importante es esto. Una manifestación del amor es, dice aquí, mostrar interés sincero. ¿Y cómo mostramos interés sincero? Pues prestando atención al otro. Cuando hablamos lo que mencionábamos ahorita en Proverbios 18, 22, en la Nueva Traducción Viviente, dijimos que era un tesoro. ¿Y qué significa tesoro? Tú no dejas tu tesoro a la mitad de la calle, o ahí lo dejas aventado en un escritorio, ¿verdad? La otra vez se me encargó pasar una cantidad de dinero de un lado a otro, ¿verdad? O llevársela a una persona específica. Y yo cuando tenía eso, yo ponía lo tenía en mi portafolio y lo tenía ahí guardado, porque dije, no, pues si se me pierde esto, no, ¿verdad? Tienes un cuidado especial de eso, porque sabes que es muy valioso. Cuando hablas de tesoro, estás diciendo esto, no hay nada más valioso, no hay nada más importante que esto. Y eso es lo que tenemos que hacer o comenzar a hacer. Hay que apartar los distractores de que nuestra esposa y nuestro esposo se sientan realmente importantes. Mi esposa y yo, desde que nos casamos, tomamos una decisión. Nunca en nuestra vida vamos a meter un televisor a nuestra recámara. Y nos ha ayudado muchísimo. Yo no sé si tú tomes esa decisión y te pueda funcionar, pero es una recomendación. Lo que tengas que hacer para que tu esposa sepa y esté segura, y tu esposo sepa y esté seguro que es muy importante para ti, que es un tesoro, es sumamente valioso. Y si la televisión está estorbando para eso, si eres como yo, que de repente, ¿verdad?, no puedes hacer dos cosas a la vez, porque estás viendo televisión y te habla tu esposa y pareces que le está hablando un sordo, porque estás tan metido en eso, mejor saca la televisión. Muchos de nosotros vamos a tener que tomar la decisión de apagar nuestros celulares a una hora determinada. Y si tu esposa está entrando ahí, ¿verdad?, ahí cuando estás en el celular, ¿qué tienes que hacer? Dejarla a un lado y darte cuenta que tienes que ponerle atención. La computadora
Puede ser una revista, puede ser un libro. Cada uno de nosotros podemos tener nuestros distractores. Pero no es más valioso ni la televisión, ni el programa, ni la serie, ni la película, ni el Facebook, ni el Instagram, ni el trabajo, ni siquiera el trabajo, ni ninguna revista, ni ninguna información. Si realmente tienes un verdadero arrepentimiento y estás tomando el pensamiento de Dios como lo más valioso en tu vida, y Dios dice que es un tesoro, y para ti has tomado la decisión de que esa persona es un tesoro para ti, entonces demuéstralo con acciones intencionales. Las palabras se las lleva el viento, puedes decirlo. Hace unas semanas estábamos en un estudio y decía, un esposo comentó, dice, mi esposa me dice, cuando le digo, te amo con todo mi corazón, yo daría la vida por mí, y la esposa le respondió, no des la vida por mí, mejor lava los trastes. Hay cosas que son mucho más intencionales que nuestras palabras. Tenemos que aprender a determinar agendas claras. Mira, ahora que estamos con las oficinas o en las escuelas en casa, tenemos que ser mucho más disciplinados con esto. Y está bien, tú no puedes ir a decirle a tu esposo, es que te necesito atención, aunque esté a la mitad de una junta ahí en el home office, ¿verdad? Ahí en la computadora, y necesito atención y deja de eso, y lo estés checando, a ver, no, deja de eso. Pero sí pueden determinar agendas más claras. ¿Sabes qué? Mi trabajo implica esto y podemos llegar a acuerdos. Tal vez se tienen que mover esos acuerdos o modificar la agenda, pero a final de cuentas, hay acciones que pueden demostrar claramente eso. Tu esposa necesita, a ver, esposo, escucha esto, tu esposa necesita hablar contigo y que tú le respondas, no que le digas, no, sí, como adolescente. Deja esa actitud adolescente. Estamos viviendo tiempos, ¿verdad? El pastor Miguel Núñez decía, afirmaba eso en uno de sus estudios de 1 Juan. Decía, ¿sabes qué? Estamos viviendo tiempos en donde ya la gente quiere vivir como adolescente. Me salgo del matrimonio, me regreso a casa de mis papás. Quiero vivir así, no quiero vivir con responsabilidades. Guácala, no quiero tener esto, quiero divertirme. ¡Guau, guau! ¡La fiesta! Mentalidad de adolescente. Actitud de adolescente. Sí, eso lo hace un adolescente. Ya maduremos. Cuando llega tu esposa y es un tesoro para ti, ¿qué tienes que hacer? Tienes que voltear y verla. Llega tu esposo y tienes que voltear y verlo. No importa que tu jueguito ahí, ¿verdad? Espérame tantito, porque ahorita estoy en mi momento, no se me vaya, me van a matar. ¿Qué importa? Tienes que atender cuando llega, tienes que atenderla, saludarla, abrazarla, preguntarle cómo le fue en este día, escuchar. Eso es darle valor, eso es poner atención, eso es valorar, tener interés, como dice Pablo, sinceramente se interese. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué hizo Cristo? Servirnos. Y es lo que sigue diciendo más adelante Filipenses. Este es el ejemplo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Un servicio intencional al otro. No solo el que creas, pues es que yo la mantengo, yo pago el gas, yo pago el agua. No, está bien, todo eso qué bueno que lo hagamos. Qué bueno que estés con esa forma organizada de gastar en función del beneficio del hogar, de la familia. Pero eso no es suficiente. No tienes que estar tampoco con una actitud de que, bueno, pues yo te voy a dar más siempre y cuando tú me des más. Si yo estoy satisfecho, entonces no, tienes que tener una iniciativa, principalmente, repito, varones. Dios nos colocó como cabezas y eso significa que lo que tú hagas es algo digno de ser seguido. Es la autoridad que Dios nos ha proporcionado. Y eso nos va a llevar a disfrutar cuando veamos su felicidad. Sorpréndelo, sorpréndela. Cocínale su platillo preferido, aunque no sea su cumpleaños, aunque no sea Navidad. Varón, hazle el quehacer. Tú sabes que tu esposa detesta lavar los trastes, lávalos. De vez en cuando, a lo mejor no puedes tomar eso como quehacer por tus actividades, pero haz
intencionalmente algo que le haga ver que ella es más importante que tú. Haz algo que le permita tener tiempo libre para que ella pueda hacer lo que ella quiera, para que a lo mejor no tiene tiempo, hace mucho que no tiene tiempo libre, bueno, pues que ella pueda tener un tiempo libre a la semana. Y si eso implica que no vayan a ver a la suegra, gloria a Dios, amén, aleluya. Y si eso implica que no vayan a ver a la mamá, gloria a Dios, amén, aleluya. Van a tener que aprender a decir que no con tal de algunas cosas sociales, con tal de mostrar esta intencionalidad de amor, de avivar el amor. Honra sus preferencias como algo más importante que las tuyas. Si están ahí, ¿verdad?, para poner una película. No, a mí me gustan las de balazos. Ay, no sé, me duermo con esas. Pues échate un café y ve con ella una película que a ella le gusta. Ve al museo si no te gustan mucho los museos, pero hay así, ve a un museo y muéstrale amor. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Más adelante dice que tenemos que ser agradecidos con Dios, pero aquí está hablando de entre nosotros primero. Está hablando del cuerpo de Cristo. Entre nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias por la comida a tu esposa? Porque preparó algo que habitualmente lo hace. ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias a tu esposo por pagar la luz, por hacer un bien para la casa? Es que es su obligación. Sí, y no importa. Y también es digno de agradecerse. Tenemos que aprender desde lo más sencillo hasta lo más duro sacrificial. No te olvides cuando tú veas que tu esposo está sufriendo en el trabajo, cuando que tu esposa está sufriendo con los niños, y que terminó el día y que llegaste y apenas llegaste, sobreviviste a ese día, que puedas decirle, esposo, gracias por aguantar lo que aguantas en tu trabajo por amor a nosotros. Mira, si nosotros somos agradecidos aquí en la tierra, no nos costará ningún trabajo hacerlo para Dios. Hay que expresarlo. Palabras, escritos, un mensaje, una llamada solo para eso, no para que le pidas que tenga que llevar, ya no hay de cenar. No. Oye, solo te hablé para darte las gracias porque amaneciste el día de hoy conmigo, a pesar de quién soy. Tercera de Juan 1:13 dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. El amor se expresa con tiempo agendado también, dedicado y exclusivo para el amado. Podrá implicar de reducción de otros compromisos familiares, ministeriales o sociales. Recuerda lo más importante, Dios no nos pidió que atendiéramos algo con tanta vehemencia. ¿Recuerdas a Ezequías? Cuando va el profeta le dice, ¿sabes qué? Te vas a morir. No le habló de ninguna otra área de su vida, le dijo, arregla tu casa. Hagamos una cita semanal. Un paseo, una caminata, una comida, una actividad para hablar, cara a cara. Es muy importante. Yo no le recomiendo el cine, no está mal el cine, bueno, ahorita ni podemos ir, ¿verdad? Pero no le recomiendo solo un programa de televisión, no, cara a cara, de frente, viéndonos, hablando. Son cosas, como dice Juan aquí, hay cosas que se pueden hacer con tinta, con mensaje, con llamada, pero hay otras que se tienen que hacer cara a cara. Cantares capítulo 7, versículo 10 dice, yo soy de mi amado, Cantares 7:10, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas. Entonces aquí, ¿verdad?, está expresando un cariño, un gusto por estar. La palabra amiga, aquí que expresa amigo en Cantares, está hablando algunos autores, algunos expertos en el léxico del Antiguo Testamento, dicen que es caminar juntos, disfrutar como alma gemela, hacer cosas que nos agradan, que muchas veces nos hemos olvidado de disfrutar.
Veamos si brotan las vides, si están en sienes, si han florecido los granados, ahí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado, he guardado. El tiempo agradable con nuestro mejor amigo. No puede haber otro mejor amigo, no puede haber otra mejor amiga que tu esposa, que tu esposo. Si existe eso, estamos en un deterioro de la relación. Hay un problema. Es más, había un autor que decía, una esposa no puede tener ni siquiera una mejor amiga que su esposo. Un esposo ni siquiera puede tener un mejor amigo que su esposa. O sea, el clímax de la relación terrenal, humanamente hablando, tiene que ser dentro del matrimonio. Y en esas salidas no son para discutir, no son para arreglar. Mira, preferible que hables de cosas superficiales, del color del cielo, de la tierra, del olor de algo superficial, pero que sea un tiempo solo para disfrutar. Y por último, quiero leerles Cantares 1:4. Atráeme en pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Es un tiempo, también un tiempo en donde se aviva nuestro amor, es un tiempo juntos de descanso. Un día a la semana en el que te desconectes de todo, del trabajo, de todo. Cuando menos, ¿verdad? Mi recomendación es cuando menos una vez al año que te vayas 3, 4 días, cuando menos, ¿verdad? Ya 3, 4 días y te vayas, aunque sea a encerrar ahí a un cuarto, juntos, solos, a disfrutar. Bendito Dios por las suegras, ¿verdad? Ahora sí, le llevas a los niños, ¿verdad? 3 días, que te vayas y te olvides. Hay matrimonios que no han podido alcanzar una relación, se ha apagado su relación porque no se dedican ningún tipo de tiempo entre ellos. Siempre es trabajo, siempre es responsabilidad, ir a los hijos, nos volvemos más compañeros, nos volvemos más socios dentro de una funcionalidad, pero no nos dedicamos ese tiempo de descanso. Si la cuarentena nos dejó una buena enseñanza fue que nadie somos indispensables en este mundo. De nada. Muchas veces estamos demasiado cansados, ocupados para la intimidad y todo eso, te aseguro, redunda en una tensión relacional en nuestras vidas. Alguien decía y escribía que la vida sexual es un buen barómetro de tu matrimonio. Si nosotros no tenemos esa intimidad, ¿verdad? Vas a medir que la presión está alta. Tengamos mucho cuidado. 1 Timoteo 5:8, Pablo le expresa estas palabras que deben de ser de impacto para nuestro corazón. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mostremos que somos hijos de Dios, ordenando nuestro matrimonio en el orden perfecto de Dios, dándole la importancia que Él le da, porque el galardón, el premio va a ser algo maravilloso. Por eso debemos lanzarnos y enfocarnos para disfrutar amando. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte por, Señor, los matrimonios principalmente de tu pueblo, de tu iglesia. Que tú nos llenes de sabiduría, de entendimiento. Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Estamos comenzando el regreso a casa, el regreso a la iglesia. Ya comenzamos el domingo pasado en las iglesias de Cuautitlán, Tlalnepantla y Toluca, ¿verdad? El antepasado ya, pero bueno, seguimos sujetos a las autoridades, nos están marcando ahí el Señor a través de ellos los tiempos, pero estamos orando para que pronto todos estemos juntos nuevamente alabando al Señor. Les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, Vida Nueva es su